Comentario al capítulo 3. Uno ha de tener mucho cuidado si no sabe a dónde va, ya que es posible que no logre llegar allí. Yogi Berra. Pamplinas alcistas. En este capítulo, Graham pone de manifiesto hasta qué punto puede ser profético. Examina los 2 años siguientes, previendo el catastrófico periodo bajista de mercado de 1973 a 1974, en el que las acciones estadounidenses perdieron el 37% de su valor. Si no se incluyen los dividendos, las acciones perdieron el 47.8% en esos 2 años. También fija su mirada en un futuro que estaba a más de 2 décadas de distancia, exponiendo los argumentos de los gurús de mercado y de los éxitos de ventas editoriales que ni siquiera estaban en el horizonte de su vida. El núcleo de la argumentación de Graham es que el inversor inteligente nunca debe prever el futuro exclusivamente mediante una extrapolación del pasado. Por desgracia, ese es exactamente el error que cometieron un enterado detrás de otro en la década de 1990. Una sucesión de libros que proclamaban periodos alcistas en el mercado siguieron a la obra del profesor de finanzas de Wharton, Jeremy Siegel, titulada Stocks for the Long Run, 1994. Y culminaron en un alocado crescendo, con Dow 36.000 de James Glassman, y Kevin Hassett Dow 40.000 de David Elias, y Dow 100.000 de Charles Cadleck, todos ellos publicados en 1999. Los pronosticadores afirmaban que las acciones habían tenido una rentabilidad anual media del 7% después de la inflación, desde 1802. Por lo tanto, concluían, eso es lo que los inversores deberían esperar en el futuro. Algunos defensores de estas teorías alcistas fueron aún más allá. Como las acciones siempre habían tenido mejores resultados que las obligaciones a lo largo de cualquier periodo de tiempo que hubiese tenido una duración mínima de 30 años, las acciones tenían que ser, por naturaleza, intrínsecamente menos arriesgadas que las obligaciones, o incluso que el dinero en metálico depositado en el banco. Además, si es posible eliminar el riesgo de la propiedad de acciones simplemente poseyéndolas durante un periodo suficientemente prolongado, ¿qué motivo hay para preocuparse por el precio que se paga inicialmente por esas acciones? Para averiguar los motivos, escuche el recuadro de la página 101. En 1999 y principios de 2000, la palabrería y las pamplinas que se decían sobre el mercado y su alza infinita eran omnipresentes. El 7 de diciembre de 1999, Kevin Landis, gestor de cartera de los fondos de inversión First Hand, apareció en el programa Moneyline, emitido por la CNN. Cuando se le preguntó si las acciones de telecomunicaciones inalámbricas estaban sobrevaloradas, con muchas de ellas negociando a múltiplos infinitos de sus ganancias, Landis dio la respuesta que tenía preparada. No es una locura, replicó. Observe el crecimiento en estado puro. El valor absoluto del crecimiento es enorme. El 18 de enero de 2000, Robert Froelich, director jefe de estrategia de Kemper Funds, declaró lo siguiente en el Wall Street Journal. Es un nuevo orden mundial. Hay personas que descartan a las empresas adecuadas que tienen a las personas adecuadas en los puestos adecuados con la visión adecuada porque la cotización de sus acciones es demasiado elevada. Ese es el peor error que un inversionista puede cometer. En el número 10 de abril de 2000 de Business Week, Jeffrey M. Applegate, que en aquel momento era jefe de estrategia de Lehman Brothers, formuló la siguiente pregunta retórica. ¿Es más arriesgado el mercado de valores en la actualidad que hace 2 años simplemente porque las cotizaciones son más elevadas? La respuesta es no. Pues mire usted por dónde. La respuesta es sí. Siempre ha sido así. Siempre lo será. Cuando Graham preguntaba, ¿puede esta despreocupación quedar sin castigo? Era consciente de que la respuesta eterna a esa pregunta es no. Como un dios griego lleno de ira, el mercado de valores destrozó a todos los que habían llegado a creer que los elevados rendimientos de finales de la década de 1990 eran una especie de derecho divino. Simplemente hay que examinar a la luz de la realidad de las previsiones realizadas por Landis, Froelich y Applegate. Desde 2000 hasta 2002, la más estable de las acciones inalámbricas preferidas de Landis, Nokia, perdió únicamente el 67%, mientras que la peor, Winstar Communications, perdió el 99.9%. Las acciones favoritas de Froelich, Cisco Systems y Motorola habían sufrido una pérdida de más del 70% para finales de 2002. Los inversores perdieron más de $400.000 millones únicamente con Cisco, lo que supone una cifra superior a la producción económica anual de Hong Kong, Israel, Kuwait y Singapur juntos. En abril de 2000, cuando Applegate planteó su pregunta retórica, el Dow Jones Industrials se encontraba a 11.187. El Nasdaq Composite Index se encontraba en 4.446. Para finales de 2002, el Dow se arrastraba al nivel del 8.300, mientras que el Nasdaq se había ido apagando hasta llegar aproximadamente al 1.300, eliminando todas las ganancias que había obtenido en los 6 últimos años. Supervivencia de los mejor cebados. Había un defecto fatal en el argumento de que las acciones siempre habían sido mejores a largo plazo que las obligaciones. No existían cifras dignas de confianza correspondientes a lo que había ocurrido antes de 1871. Los índices utilizados para representar los primeros rendimientos generados por el mercado de valores de Estados Unidos contienen únicamente 7. Sí, 7 acciones. En la década de 1840, estos índices se habían ampliado para incluir acciones de un máximo de 7 empresas financieras y 27 empresas de ferrocarriles, lo que seguía siendo una muestra absurdamente poco representativa del joven y bullicioso mercado de valores estadounidense. Sin embargo, en el año 1800 ya existían unas 300 sociedades en Estados Unidos, muchas de ellas participantes en los equivalentes jeffersonianos de Internet, canales y barreras de portazgo de madera.
La mayor parte de ellas quebraron y sus inversores perdieron hasta la camisa. Sin embargo, los índices de acciones pasan por alto a todas las empresas que quebraron en aquellos primeros años, un problema que se conoce técnicamente como predisposición de supervivencia. Por lo tanto, estos índices sobrevaloran exageradísimamente los resultados obtenidos por los inversores de la vida real que carecieron de las perfectas dotes adivinatorias para saber exactamente cuáles eran las 7 empresas de las cuales había que comprar acciones. Un escaso puñado de sociedades, incluido el Bank of New York y JP Morgan Chase, han prosperado continuamente desde la década de 1790. Sin embargo, por cada uno de tales milagrosos supervivientes ha habido miles de desastres financieros como el Dismal Swamp Canal Co., la Pennsylvania Cultivation of Vines Co. y la Snickers Gap Turnpike Co., todas ellas omitidas de los índices históricos de acciones. Los datos de Jeremy Siegel muestran que, después de la inflación, desde 1802 hasta 1870, las acciones ganaron el 7.0% al año, las obligaciones el 4.8% y el dinero en metálico el 5.1%. Sin embargo, Elroy Dimson y sus colegas de la London Business School estiman que los rendimientos de las acciones antes de 1871 están sobrevalorados por lo menos en 2 puntos porcentuales al año. Véase Jason Swag, New Cause for Caution on Stocks. Time, 6 de mayo, 2002, página 71. Como deja entrever Graham en la página 85, hasta los índices de acciones existentes entre 1871 y 1920 sufren de predisposición de supervivencia, a causa de los cientos de empresas de automóviles, aviación y radio que desaparecieron sin dejar rastro. También es probable que estos rendimientos estén sobrevalorados en 1 o 2 puntos porcentuales. En el mundo real, por lo tanto, las acciones no consiguieron mejores resultados que el dinero en metálico y las obligaciones, y es posible que incluso lograsen unos resultados peores. Cualquier persona que afirme que el historial a largo plazo demuestra que está garantizado que las acciones tienen mejores resultados que las obligaciones o que el dinero en efectivo es un ignorante. Más dura será la caída. Como antídoto duradero a este tipo de pamplinas alcistas, Graham anima al inversor inteligente a plantearse algunas preguntas simples, de carácter escéptico. ¿Por qué tienen que ser los rendimientos futuros de las acciones siempre los mismos que los rendimientos que se han obtenido en el pasado? Cuando todos los inversores aceptan la teoría de que las acciones son una forma garantizada de ganar dinero a largo plazo, ¿no acabará el mercado con unos precios exageradamente elevados? Cuando eso ocurra, ¿cómo va a ser posible que la rentabilidad futura sea elevada? Las respuestas de Graham, como siempre, están asentadas en la lógica y en el sentido común. El valor de cualquier inversión es, y siempre tendrá que ser, una función del precio que se paga por ella. A finales de la década de 1990, la inflación estaba desapareciendo, los beneficios empresariales parecían estar floreciendo y la mayor parte del mundo estaba en paz. Eso no significaba, ni nunca significaría, que fuese interesante comprar acciones a cualquier precio. Como los beneficios que pueden generar las empresas son finitos, el precio que los inversores deberían estar dispuestos a pagar por las acciones también deben ser finitos. Abordemos la cuestión desde esta perspectiva. Es muy posible que Michael Jordan haya sido el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, y además atraía a los aficionados al Chicago Stadium como un electroimán gigantesco. Los Chicago Bulls hicieron un fabuloso negocio pagando a Jordan $34 millones al año para que botase un balón de cuero por una pista de parquet. Sin embargo, eso no significa que los Bulls habrían hecho bien en pagarle 340 millones o 3.400 millones o 34.000 millones por temporada. Los límites del optimismo. Fijarse en los rendimientos recientes del mercado, cuando estos han sido muy buenos, advierte Graham, conducirá a la conclusión ilógica y peligrosa de que cabe esperar de las acciones resultados igualmente maravillosos en el futuro. De 1995 a 1999, a medida que el mercado aumentaba por lo menos un 20% al año, un espectacular crecimiento sin precedentes en la historia estadounidense, los compradores de acciones llegaron a ser cada vez más optimistas. A mediados de 1998, los inversores encuestados por la Gallup Organization, por encargo de la agencia de bolsa Paine-Webber, esperaban que sus carteras ganasen una media de aproximadamente el 13% durante el año siguiente. Sin embargo, a principios del año 2000, su rendimiento previsto medio se había disparado hasta más del 18%. Los profesionales sofisticados tenían unas expectativas igual de alcistas y habían incrementado sus propias hipótesis de rendimientos futuros. En el año 2001, por ejemplo, SBC Communications elevó sus previsiones de rendimiento de su plan de pensiones, que pasaron del 8.5% al 9.5%. Para 2002, el tipo medio de rendimiento previsto en los planes de pensiones de las empresas del índice de valores Standard & Poor's 500 había alcanzado un nivel de récord histórico, el 9.2%. Un rápido examen de la evolución posterior muestra las horribles consecuencias que tuvo ese exceso de entusiasmo desatado. Gallup descubrió en 2001 y 2002 que la expectativa media de rendimiento de las acciones en un año se había desplomado al 7%, aunque los inversores podían comprar las acciones a una cotización que era casi un 50% inferior a la del año 2000. Esos precios más baratos de las acciones no significan, por supuesto, que las expectativas de los inversores de conseguir un 7% de rendimiento sobre las acciones vayan a materializarse. Estas hipótesis desaforadas sobre las rentabilidades que podrían obtener en sus planes de pensiones acabarán costando a las empresas del índice S&P 500 un mínimo de $32.000 millones entre los años 2002 y 2004, según recientes estimaciones de Wall Street. Aunque todos los inversores saben que se supone que tienen que comprar barato y vender caro, en la práctica suelen acabar haciendo lo contrario. La advertencia que hace Graham en este capítulo es muy sencilla. Atendiendo a la regla de los contrastes, cuanto más entusiasman los inversores con el mercado de valores a largo plazo, más seguro es que se van a acabar equivocando a corto plazo.
El 24 de marzo de 2000, el valor total del mercado de valores de Estados Unidos alcanzó un máximo de 14.75 billones de dólares. El 9 de octubre de 2002, solo 30 meses después, el mercado de valores total estadounidense tenía un valor de 7.34 billones de dólares, lo que supone el 50.2% menos, una pérdida de 7.41 billones de dólares. En ese periodo, muchos comentaristas del mercado adoptaron una postura sombríamente bajista, prediciendo unos rendimientos planos o incluso negativos en el mercado para los años, e incluso para las décadas venideras. Llegado este momento, Graham plantearía una sencilla pregunta. Teniendo en cuenta los calamitosos errores cometidos por los expertos la última vez que se pusieron de acuerdo en algo, ¿por qué rayos deberían creerles ahora los inversores inteligentes? ¿Y ahora qué? En cambio, dejemos a un lado las distorsiones y pensemos en la rentabilidad futura de la forma en que lo haría Graham. El rendimiento del mercado de valores depende de tres factores. Crecimiento real, el incremento de las ganancias y dividendos de las empresas. Crecimiento inflacionario, el aumento general de los precios en toda la economía. Crecimiento o decrecimiento especulativo, cualquier aumento o reducción del apetito de acciones del público inversionista. A largo plazo, el crecimiento anual de los beneficios empresariales por acción ha alcanzado una media del 1.5% al 2%, sin contar la inflación. Véase Jeremy Siegel, Stocks for the Long Run, McGraw-Hill, 2002, página 94, y Robert Arnott y William Bernstein, The 2% Dilution, documento de trabajo, julio de 2002. A principios de 2003, la inflación rondaba el 2.4% anual. El rendimiento por dividendo de las acciones era del 1.9%. Por lo tanto, 1.5% a 2% más 2.4% más 1.9% igual a 5.8% a 6.3%. A largo plazo, eso significa que cabe razonablemente esperar que las acciones alcancen un promedio de aproximadamente el 6% de rentabilidad, o el 4% después de la inflación. Si el público inversor vuelve a actuar de manera avariciosa y vuelve a poner en órbita las acciones una vez más, esa fiebre especulativa hará que aumenten los rendimientos temporalmente. En caso de que, al contrario, los inversores actúen temerosamente, al igual que hicieron en las décadas de 1930 y 1970, los rendimientos de las acciones serán temporalmente menores. Ese es el punto en el que nos encontramos en el año 2003. Robert Shiller, un profesor de finanzas de la Universidad de Yale, afirma que Graham inspiró su método de valoración. Shiller compara el precio del índice de valores Standard & Poor's 500 con los beneficios empresariales medios de los 10 últimos años, después de deducir la inflación. Tras un examen de los registros históricos, Shiller ha mostrado que cuando esta relación supera ampliamente el 20, el mercado suele ofrecer unos rendimientos deficientes posteriormente. Cuando queda muy por debajo de 10, las acciones suelen generar unos sustanciales beneficios tras un periodo de tiempo. A principios de 2003, aplicando los cálculos de Shiller, las acciones cotizaban aproximadamente a 22.8 veces los beneficios medios, después de ajustar la inflación de la última década. Todavía en la zona peligrosa, pero muy por debajo del demencial nivel de 44.2 veces que alcanzaron en diciembre de 1999. ¿Qué resultados ha obtenido el mercado en el pasado, cuando tenía un nivel de precio similar al actual? La figura 3.1 en su PDF muestra los periodos del pasado en los que las acciones se encontraban en niveles similares, y los resultados que obtuvieron en los periodos decenales que siguieron a esos momentos. Por lo tanto, a partir de unos niveles de valoración similares a los que se daban a principios de 2003, el mercado de valores, en ocasiones, ha conseguido unos resultados muy buenos en los 10 años siguientes. En ocasiones, ha obtenido unos resultados deficientes, y el resto de las veces ha ido tirando. Creo que Graham, adoptando siempre una postura conservadora, dividiría la diferencia entre los rendimientos inferiores y los rendimientos superiores del pasado, y proyectaría el resultado durante la siguiente década, con lo que las acciones obtendrían aproximadamente el 6% anual o el 4% después de deducir la inflación. Es interesante destacar que esa proyección es equivalente al cálculo que habíamos realizado anteriormente cuando sumamos el crecimiento real, el crecimiento inflacionario y el crecimiento especulativo. En comparación con la década de 1990, el 6% son cacahuetes. Sin embargo, es bastante mejor que los beneficios que es probable que generen las obligaciones y un motivo suficiente para que la mayor parte de los inversores sigan teniendo acciones en su cartera diversificada. De todas formas, hay una segunda lección que se puede extraer del método aplicado por Graham. La única cosa en la que se puede confiar cuando se hacen previsiones sobre la futura rentabilidad de las acciones es que es muy probable que la previsión resulte ser errónea. La única verdad indiscutible que nos enseñan las décadas pasadas es que el futuro siempre nos sorprenderá. Siempre. Y el corolario de esta ley de la historia financiera es que los mercados sorprenderán más brutalmente a las personas que estén más seguras de que sus opiniones sobre el futuro son acertadas. Mantener la humildad respecto a la capacidad personal de previsión, como hizo Graham, siempre servirá de defensa frente al peligro de arriesgar demasiado con una opinión sobre el futuro que puede acabar perfectamente siendo errónea. Por lo tanto, debe reducir a toda costa sus expectativas, aunque teniendo siempre la precaución de no deprimir su espíritu. Para el inversor inteligente, la esperanza siempre es eterna, porque debe serlo. En los mercados financieros, cuanto peor parece el futuro, mejor suele acabar siendo. Un cínico dijo en una ocasión a G. K. Chesterton, el novelista y ensayista británico: «Benditos sean los que no esperan nada, porque no se sentirán decepcionados». ¿Qué respondió Chesterton? «Benditos sean los que no esperan nada, porque disfrutarán de todo». Hola, buen día. Primero que nada, gracias por estar viendo este video, por tu tiempo, esta video presentación. Mi nombre es Isaac Vadillo.
asesor financiero con 10 años de carrera bancaria. Actualmente me especializo en el área de divisas, tipo de cambio, ofreciendo lo que son estrategias, herramientas y servicios para optimizar esos ejercicios, esas operaciones. ¿Cómo? Con posturas, órdenes en mercado, un sistema que se queda trabajando 5 días de la semana, los 24 horas que el mercado está activo. Análisis técnico, básicamente la verificación de gráfico para sacar tendencias, soportes y resistencias, ver probabilidades y pronósticos. Y administración de riesgos para administrar lo que es a un lapso de tiempo, proteger la tesorería de la empresa por la volatilidad de precios. Mi nombre es Isaac Vadillo, gracias por mirar este video. Saludos.